la salud. Felicitaciones por estar aquí. Si estás viendo esto es porque fuiste uno de los que decidió dar el paso de fe para formar parte de este nuevo comienzo. Y estoy seguro que lo que aquí te voy a mostrar te va a servir un montón, mucho. Será de mucho provecho para todos los que se beneficiaron de este bono exclusivo. Antes que nada, quiero que entiendan todos que la salud no se limita de ninguna manera al cuerpo físico. O sea, que la salud no solamente tiene que ver con la forma en la que cuidamos el cuerpo, cómo nos alimentamos o nos nutrimos, cómo nos ejercitamos, cómo descansamos o con las sustancias que decidimos consumir o evitar para mantener saludable nuestro cuerpo físico. Adicional a todo esto, la salud está totalmente ligada a la parte mental y emocional. Puede ser que tengan todo lo demás, ¿sí? Pero si la forma de pensar y las emociones son constantemente negativas, destructivas, ¿sí? Y no saben cómo lidiar con esto o no tienen control sobre esto, es decir, que frecuentemente son atrapados en el miedo, en la ira, en el resentimiento, la amargura, la culpa, la preocupación, la ansiedad, la desesperación, etcétera, pues muy probablemente el cuerpo físico va a reflejar todo eso como una enfermedad. Se va a somatizar en nuestro cuerpo físico. A lo mejor en forma de alergias, gripa, dolor de cabeza, jaqueca, debilidad en el cuerpo, dolores musculares, dolor de espalda, malestar estomacal, gastritis, parálisis, trombos, en fin. Les voy a contar un pedacito de mi caso personal para que tengan presente un testimonio de alguien que conoce de primera mano cómo la salud no solo tiene que ver con el cuerpo físico, con el cuidado de nuestro cuerpo físico, sino también con nuestros pensamientos y emociones. El 14 de enero del año 2015 aproximadamente a la 1:30 de la tarde, 1:30, cuando me dirigía hacia mi trabajo en Bucaramanga, Santander, Colombia, tuve un accidente de tránsito del cual no recuerdo absolutamente nada porque quedé totalmente inconsciente. Al despertarme, después de 9 días, fue que me enteré de todo lo que había sucedido. Me di cuenta de mi estado. Me vi en un espejo y estaba rapado a la mitad y con la cabeza cosida. Todo esto lleno de puntos. Me habían operado porque había tenido una fractura de cráneo y un trauma encefálico. Esto adicional a otras fracturas y complicaciones en otras extremidades. En fin, el caso es que los médicos dijeron que me tuvieron que reanimar y que si no hubiera llegado rápido en la ambulancia al hospital, no estaría aquí delante de ustedes, contándoles este pedacito de la historia nuestra, de mi historia. Caballeros, como dice la canción. Algunos dicen que yo tenía una misión muy importante que cumplir y por eso no me morí. Tenía 20 años en ese entonces. Recuerdo que, según mi forma de pensar o de entender las cosas, simplemente tenía que a partir de ese momento aprovechar, sí o sí, esa segunda oportunidad que me había dado la vida. Por supuesto, estaba abrumado,
Estaba en shock por el accidente que había tenido tan grave y por la forma en la que físicamente me estaba viendo. Casi no podía caminar, perdí parcialmente la audición y me era muy difícil concentrarme, entender lo que las personas me decían, comprender lo que estaba sucediendo a mi alrededor. Me era difícil enfocar mi atención. Yo recuerdo que en la universidad, para entender cualquier cosa, me demoraba como 3 veces más de lo normal. Me tocaba leer 1 hora un párrafo para poder entender lo que decía el texto. Pero no me di por vencido y continué, hasta que logré mi recuperación total, gracias a Dios. Y este gracias a Dios no lo digo como una frase de cajón, realmente gracias al Espíritu. Gracias a Dios estoy vivo y puedo contarles esta anécdota de esta forma. Pero nada de esto es lo que realmente quiero que sepan. No, lo interesante de esta experiencia aparentemente física y solo física es que detrás de todo esto se me enseñó algo. Es decir, lo que aprendí mientras estuve en coma. Y cómo esto llegó a repercutir trascendentalmente en mi vida, hasta ahora y para siempre. Resulta que cuando me desperté del coma profundo después de 9 días, tenía claridad total sobre un sueño o visión. No vamos a entrar en detalles, pero les voy a contar un pedacito de esto. Un ser cuya forma no voy a revelar en ese sueño o visión se me acercó y colocándome la mano en mi pecho, en el corazón, me dijo: no puedes juzgar a nadie que haya sido amado y perdonado por Dios. Así, tal cual. ¿Sí? Así me dijo específicamente. Y volví a la vida con este mensaje. Esto me cambió por completo la vida. No obstante, en ese entonces, como les dije hace un momento, pues no lo tuve en cuenta, estaba muy abrumado y se me olvidó. Pero más adelante, a través de experiencias muy difíciles, comprendí que no había sido solo una visión o un simple sueño, sino una revelación en donde se me dio a conocer la realidad de Dios, la realidad del reino, del Espíritu, del amor de Dios por todos nosotros y del error en el que caemos cuando decidimos juzgarnos los unos a los otros. Que Dios conoce nuestros pensamientos y sí le importa cómo juzgamos. Él quiere que conozcamos su amor incondicional y que podamos crecer y madurar en Él. De tal forma, mi encuentro con aquel ser y el consejo que me dio se convirtió en la punta de un gran iceberg que me llevó a entender la conexión que existe entre nuestras creencias, nuestra forma de pensar, de creer, de juzgar, etc., y toda nuestra vida exterior, incluyendo la salud. O en otras palabras, que para tener una buena salud física debemos tener en cuenta nuestra vida interior. ¿Sí? Están conectadas la vida externa y la vida interna. La imagen exterior es un reflejo del mundo interno. Resulta que el mundo espiritual, o sea, nuestro mundo interior, aquel que con mucha insistencia les he dicho que empiecen a observar reenfocando la mirada hacia adentro, es el responsable de todo lo que nos ocurre en el mundo exterior, allá afuera. O sea que lo que vemos afuera es lo que proyectamos desde adentro, es nuestra conciencia proyectada. Así como somos, como creemos y como juzgamos en nuestro interior, así vemos el mundo exterior.
De tal forma, el juicio, la culpa, la ira, el odio, el resentimiento, la preocupación, la ansiedad, la tristeza, etc., por supuesto que también afectan nuestra vida exterior, nuestra salud. Hagan de cuenta, miren, hagan de cuenta que la imagen de nuestro cuerpo físico es una radiografía de nuestro espíritu, de nuestro ser interior, de cómo estamos viviendo interiormente. Cuando estén experimentando alguno de esos aspectos que acabo de mencionar, hagan de cuenta que esa es la radiografía del cuerpo físico, que en algún momento y en algún nivel se va a hacer visible. Y entonces, esto quiere decir que no solamente deben prestarle atención a eso que está sucediendo dentro de ustedes, sino que además deben tratar de solucionarlo lo más pronto posible, antes de que se exteriorice físicamente de una manera adversa, contraproducente, perjudicial. No se trata de reprimir nada, no, de no sentir dolor, tristeza, ira, no. Todo lo contrario, se trata es de prestarle la debida atención a eso que está sucediendo en nuestro interior, de prestarle atención, de aceptarlo y de transmutarlo. Ojo con esta palabra que es sumamente importante, transmutarlo. Pero más adelante la vamos a estudiar a fondo. En consecuencia, como nuestro estado interior juega un papel muy importante a la hora de hablar sobre la salud, por eso es que decidí que este módulo adicional se habilitara, luego de que pudieran adentrarse en los diferentes temas de este curso llamado Un Nuevo Comienzo. Después de que pudieran ustedes sumergirse en los diferentes temas que aquí hemos compartido, en este nuevo comienzo cuyo propósito no es otro que precisamente llevarlos o guiarlos a ajustar o a empezar a ajustar de la mejor forma el estado interno del ser. Desde qué es la mente, cómo funcionan, cuáles creencias retorcidas deben hacer a un lado, qué es el perdón y su importancia a la hora de curarnos del veneno, del odio, la ira, la ansiedad, etc. ¿Cuál es la verdad detrás de nuestra historia personal y cómo podemos recrearla para dejar de arrastrar esas memorias dolorosas o traumáticas? ¿Qué es nuestra memoria y cómo nosotros somos quienes le damos vida a todos nuestros recuerdos? ¿Cómo se deben empezar a esforzar para elegir el amor en lugar del miedo que los paraliza y que los conduce a experiencias dañinas? ¿Cómo deben cuidar la palabra para no contaminar el ser? ¿Qué es la violencia? ¿Y por qué tenemos que renunciar a ella? Dejar el camino de la violencia. En fin, todos los diferentes temas que en este curso se estudian con el propósito de lograr afectar favorablemente no solo al ser interior o espiritual, la parte mental y emocional, sino también, por supuesto, la imagen que se refleja en nuestro cuerpo físico, en la salud física, la radiografía del cuerpo físico. Les voy a contar brevemente otra anécdota muy personal sobre todo este tema. Resulta que hubo una época de mi vida en la que me había propuesto no discutir con nadie, no pelear, nada de eso. Pero siempre terminaba de alguna forma haciéndolo. Y para sorpresa mía me di cuenta que cada vez que discutía con X o Y persona, por X o Y motivo, y esto llegaba a afectarme internamente, o sea, produciéndome ira, enojo, resentimiento, culpa, vergüenza o cualquier otra cosa similar, pues al día siguiente sin falta se producía en mi piel
un broto horrible, una alergia horrible. Entonces llegó el momento en el que después de una discusión yo ya sabía que al día siguiente tenía que prepararme con la cremita o la pomada para esa maldita alergia. Esto que es tan personal se los cuento como un paciente, para que ustedes sean conscientes de que todo lo que ocurre dentro de nosotros a nivel mental y emocional afecta totalmente nuestro cuerpo físico. Nuestros pensamientos y emociones repercuten en nuestra salud, afectan nuestro ADN, nuestra sangre, nuestro proceso para sanarnos, nuestro metabolismo. Las estadísticas de estudios realizados por algunos científicos demuestran que el 80% de los pacientes con cáncer son personas que comenzaron presentando complicaciones menores en su salud, producto de experiencias traumáticas o de fuertes estados de dolor emocional, de estrés, de ira, de resentimiento, de culpa, los cuales mantuvieron por largos periodos de tiempo o que nunca pudieron o supieron resolver. Y así desarrollaron mayores y mayores y mayores complicaciones en su salud física. O sea que si hoy tienes un conflicto interno, un padecimiento mental o emocional por algún motivo o circunstancia que te produjo ira, culpa, ansiedad, depresión, dolor en cualquier sentido, etcétera, y decides arrastrar esto o reprimirlo en lugar de sanarlo y soltarlo, entonces lo más probable es que tu cuerpo físico, como un reflejo de tu estado interno, pues más adelante lo va a exteriorizar de alguna forma. Va a reflejar la imagen de tu ser interior. Y no estoy diciendo que enojarnos, molestarnos, sentir culpa, miedo, etcétera, sea algo malo o algo que debamos repudiar en nosotros, que debamos reprimir, que cualquiera que sienta estas cosas va a padecer graves enfermedades, que si tienes ira o miedo o lo que sea, te va a dar cáncer. No, nunca he dicho esto ni quiero que se entienda de esta manera. Todas esas manifestaciones de nuestro ser tienen un propósito, que es llevarnos al crecimiento espiritual, personal, físico, económico, familiar, en todos los sentidos. Llevarnos a un mayor conocimiento de nosotros mismos y de la creación que nos rodea. Es parte de nosotros. Todos esos aspectos. Y su propósito es entregarnos una bendición cada vez mayor. No una aflicción cada vez mayor, sino una bendición cada vez mayor. Nunca el propósito de todas estas manifestaciones que llamamos negativas, en el contraste de los polos, es que quedemos atrapados en ellas, carcomiéndonos de ira, de odio, de miedo, de ansiedad, de culpabilidad, etc. Por supuesto que no. Ese no es el propósito que el Creador le ha dado a estos aspectos de nuestro ser. Tenemos que aprender a sentir, a aceptar, a comprender lo que esas manifestaciones de nuestro ser quieren enseñarnos y luego sanar y dejar ir. En mi caso, lo que aprendí con la experiencia que les conté sobre esas horribles alergias que me daban cada vez que discutía fue que debía mejorar la forma en la que me relacionaba con los demás y recuperar el poder que les estaba entregando frente a mi bienestar.
de una forma radical. Es decir, que si discutir con ustedes, por ejemplo, me va a enfermar, no gracias. Hasta luego. Ustedes tienen la razón y mi bienestar está primero. Yo no voy a discutir. ¿Ven? Absolutamente todas las cosas nos ayudan a bien, incluyendo las reacciones molestas que sentimos tanto mental como emocionalmente y están ligadas a nuestra vida interior. Nunca olviden esto. Detrás de todas esas reacciones hay una gran inteligencia o sabiduría del espíritu que pretende llevarnos hacia una nueva comprensión, a un nuevo estado de conciencia, a que veamos la realidad de una forma diferente, hacia una bendición, la cual cuando no logramos entender o aceptar, pues entonces se convierte en otra cosa, como en mi caso, en una maldita alergia fea. Ahora sí, vamos a hablar sobre este tema tan espectacular, que es la transmutación. Y para abordar este tema, primero veamos qué significa transmutar. Según la Real Academia Española, significa mudar o convertir algo en otra cosa. Eso es transmutar, convertir una cosa en otra cosa. Algunos sinónimos de transmutar podrían ser convertir, transformar, cambiar, metamorfosear, mudar, etc. Por otro lado, la transmutación es el propósito o fin último en la práctica conocida desde la antigüedad como la alquimia, en la cual los alquimistas, a través de conocimientos filosóficos, espirituales, químicos, físicos, médicos, buscaban conducir los elementos imperfectos de la materia hacia la perfección. ¿Sí? En algunas películas, libros o culturas se describen alquimistas como Hermes Trismegisto, Merlín, Paracelso, entre otros, que tenían, o se dice que tenían, la habilidad de convertir metales como el plomo en oro. Esto es la alquimia. No nos vamos a adentrar en la historia de la alquimia, pero sí quiero que conozcan lo que significa, porque es exactamente lo que hemos estado haciendo en este nuevo comienzo, en este programa. La renovación de nuestra mente es alquimia, porque en nosotros se produce una transmutación, una metamorfosis, mediante el conocimiento, la sabiduría, que ya sabemos que es Cristo. Todo nuestro sistema de creencias y nuestro estado de conciencia cambian, y esto a su vez genera un cambio total en nuestra realidad, en nuestra experiencia y en nuestro estado físico. Antes yo era violento y un adicto, tenía vicios que no podía dejar. Pero ahora, luego de haber renovado mi mente, mi realidad cambió totalmente y mi salud. ¿Recuerdan la clase sobre el nacimiento del espíritu? En donde hablamos de la noche como una etapa en la que vivimos en el desconocimiento, con una identidad arraigada en las formas externas, pero que luego, cuando llega el día que representa la etapa en la que nos acercamos a la luz, a la verdad, a la sabiduría y nacemos del espíritu, es decir, que adquirimos una nueva identidad, pues a esto es precisamente a lo que se le denomina como alquimia, porque se produce una transmutación de nuestro ser, un cambio en nuestra mente y estado de conciencia.
El solo hecho de que empiecen a reenfocar la atención hacia adentro representa el inicio de esa alquimia que da lugar a la renovación, a la transmutación. Es la forma en la que empezamos a pasar de un estado de imperfección, adicciones, miedos, ansiedades, depresión, a un estado de mayor perfección, paz, calma, amor, paciencia, perdón, ¿sí? Pues bien, ya entendiendo qué es esto de la alquimia y la transmutación, les voy a contar brevemente cómo hice que el tema de las adicciones en mi vida se convirtiera en un pilar de sanidad completa y de crecimiento a nivel personal, mental, emocional y espiritual. Resulta que desde que tenía 14 o 15 años, más o menos, empecé a consumir cigarrillo. A los 17, marihuana. Y cuando tenía 18 años, pues ya consumía todo tipo de cosas. Cocaína, alcohol, pepas, etc. Esto no es realmente algo inusual en el entorno en el que vivimos, ¿sí? Simplemente me comportaba según la forma en que percibía el entorno social de acuerdo a mi estado de conciencia, o más bien de inconsciencia. Aquí no se trata de feo o bonito, de bien o mal. Desde el principio lo dejamos claro. No hay juicios. Se trata de cómo todas las cosas que hay en el mundo, en la creación, pueden llevarnos a una mejor versión de nosotros mismos, a conocernos más, por lo cual no tenemos nada de qué avergonzarnos. Y además, como me dijo aquel ser en mi visión, pues no podemos juzgarnos. El caso es que en mi experiencia con las adicciones, aunque trataba una y otra vez de dejarlas, pues nunca lo lograba. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento adecuado. ¿Qué es el que aquí en este nuevo comienzo, en este programa, en este nuevo comienzo, ustedes han adquirido? Yo no conocía el manual del usuario y entonces viviendo en piloto automático, pues aunque dijera hoy no voy a fumar nada, la mente me daba 3 vueltas y al final, sin saber quién era yo y qué era la mente, terminaba arrastrado en el fango de ese círculo vicioso. Hasta que por fin, con la verdad, con el conocimiento, se rompió automáticamente ese círculo vicioso. Y ni siquiera realmente tuve que hacer nada. O sea, ni siquiera tuve que hacer mayor esfuerzo. Un ejemplo sencillo para ilustrar un poco esto de las adicciones cuando no tenemos el conocimiento adecuado es como cuando un niño está tratando de romper una piñata con los ojos vendados. ¿Sí han visto? Le da a todo con el palo menos a la piñata. ¿Sí? Pero cuando tenemos la verdad, nos quitamos la venda, es facilito reventar esa piñata. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Esto de las adicciones es similar a un gusanito tratando de volar para no seguir arrastrándose sin pasar por la metamorfosis. El gusanito tratando de volar sin la metamorfosis, sin la transmutación, que es el proceso a través del cual obtiene las alas, que en este caso representa el conocimiento, la verdad, la sabiduría. Si estamos en una habitación a oscuras y queremos ver, podemos hacer todo el esfuerzo del mundo durante años y años. Subir, bajar, saltar, correr, tratando de tener claridad. Podemos hacer de todo, pero únicamente hasta que se prende la luz, hasta que se oprime el interruptor correcto, es que la oscuridad desaparece.
La oscuridad no desaparece cuando saltamos, cuando corremos, cuando gritamos, cuando lloramos, sino cuando prendemos la luz. Y el tema de las adicciones es pura oscuridad, es puro desconocimiento. Así pues, cuando se prendió la luz en mi vida, cuando comprendí la naturaleza de la mente y su función, cuando reenfoqué mi mirada hacia adentro y entendí que yo era el único que tenía el poder que alimentaba esas adicciones, cuando pasé por el proceso de transmutación, de metamorfosis, cuando descubrí que la sabiduría de Dios sí tiene poder, que el poder de Dios, que la sabiduría y el poder de Dios sí tienen repercusión en mi experiencia individual, y que por lo tanto no soy un pobrecito débil, abandonado, una víctima. Entonces comprendí que esas adicciones no eran nada para mí. Las vi chiquiticas en comparación al gran poder del Espíritu, al gran poder de la luz. Y así, en poco tiempo convertí ese pitbull en un pincher y luego lo desintoxiqué. ¿Recuerdan la analogía del pitbull y del pincher? Después de reconocer el poder del Padre, de la sabiduría dentro de mí, descubrí una gran voluntad que no sabía que tenía. Empecé a sentir más confianza en mí mismo y por supuesto mi salud mejoró un montón y hasta empecé a oler a rico. Y aquí no acaba todo. Como consecuencia de mi victoria sobre las adicciones, todo mi círculo familiar cercano igualmente decidió hacer a un lado los vicios. Mi madre, mi padre, mis hermanos, etc. Definitivamente esta alquimia que sucedió en mi vida, en la cual se transmutó la adicción a todas esas sustancias en un sinnúmero de bendiciones y aspectos positivos, ha sido un antes y un después en mi vida y en la de una gran parte de mi familia. No hay esclavitud a este tipo de cosas. Y esto es lo que quiero que ustedes experimenten en los diferentes escenarios de la vida, porque no se trata solo de adicciones. Esto es solo un ejemplo. ¿Qué creen que empezó a suceder conmigo luego de descubrir ese potencial que se encontraba velado, no solo por las adicciones, sino también por la ansiedad, la depresión, el miedo, la ira, la violencia, la inseguridad, etcétera? O más bien por el desconocimiento. Empecé a escribir libros, compuse canciones, empecé a pintar, a emprender, a viajar, a conocer nuevas personas y muchas cosas más. Como siempre les he dicho, todas las cosas nos ayudan a bien y a través de la transmutación podemos convertir la mierda en oro. Así, literalmente. Esto de la transmutación es importante también a la hora de prestarle atención a todos esos aspectos de los que hablamos antes, como la ira, el enojo, el miedo, la tristeza, la ansiedad, ¿sí? La amargura, la desesperación, que si bien forman parte de nuestra experiencia interna, luego vemos que se reflejan en lo externo, ¿sí? Y no me refiero a la manera en la que expresamos esas cosas, no, sino cómo repercuten en nuestro cuerpo físico a través de enfermedades, dolencias, de forma perjudicial para nuestra salud. ¿Y cómo podemos transmutar estas cosas? Que, como les dije antes, a pesar de que aparentemente parecen ser tan negativas,
en realidad sí cumplen una función favorable en nuestras vidas. Si tienen como propósito bendecirnos, despertarnos a una nueva realidad, ayudarnos a crecer y a mejorar nuestra vida, a madurar en muchos sentidos. Para que ustedes puedan, como alquimistas, efectuar la transmutación de todos esos aspectos que en realidad son reacciones químicas que se producen internamente y convertirlas en oro, o sea, en sabiduría, libertad, bienestar, dominio, paciencia, discernimiento, prudencia, sanidad, etcétera. Tienen que añadir un nuevo elemento a ese proceso químico que ocurre en ustedes cuando están en esas situaciones o experiencias en donde tales reacciones negativas se producen. Tienen que añadir un nuevo elemento. ¿Y cuál es ese elemento adicional? ¿Cuál es ese otro elemento? A lo largo de la historia se le ha conocido a este elemento como el elixir de la vida. Y este elixir se encuentra o se extrae de la piedra filosofal. En español, Andrés, en español. Pues bien, la piedra filosofal es nuestro corazón. Y de él se extrae el elixir con el que podemos transmutar todas las reacciones negativas que se producen en nosotros, convirtiéndolas en oro. Y ese elixir es el amor. El amor. Este es el nuevo elemento. El amor que debemos agregarle al proceso químico que ocurre en nosotros en las experiencias o situaciones en donde se producen en nosotros manifestaciones que terminan arrastrándonos al fango cuando dejamos de introducir en nuestra experiencia el amor, que es el nuevo elemento. O sea que todas esas reacciones aparentemente negativas que en algún momento los pudiera arrastrar al fango mental, emocional y físico, en realidad tienen la potencialidad de enriquecerlos. Pero para esto tienen que agregar a esa actividad química que se presenta en ustedes internamente ese otro elemento o elixir que aún no estaban teniendo en cuenta o no de la forma correcta, que es el amor. ¿Y de dónde se extrae el amor? ¿De dónde van a extraer el amor? ¿De las formas externas? ¿De las personas que los rodean? ¿De las cosas que tienen? No, del corazón. Todo el drama mental, ¿sí? El drama que se produce en la mente, ¿sí? Que da lugar a las reacciones negativas, se transmuta en oro con el amor que se produce en el corazón. Estamos partiendo del hecho de que nadie ni nada externo, ¿sí? Allá afuera tiene poder sobre nosotros, sobre nuestro estado interno. Y por eso es que cuando me refiero al origen del miedo, de la ira, la ansiedad, la tristeza, la depresión, etc., únicamente me refiero al drama que sostenemos mentalmente sobre lo que sea que esté sucediendo en la vida, según nuestras propias creencias y juicios. Entonces, si con nuestro drama mental o psicológico solo producimos reacciones negativas, probablemente vamos a crear una radiografía desfavorable para nuestro cuerpo físico. Pero si a ese drama mental le empezamos a agregar el elixir del amor, entonces el resultado va a ser favorable. La idea es unir la mente y el corazón
conectar la mente y el corazón. Si no lo han hecho o no lo están haciendo, tienen que empezar a hacerlo desde ya. La mente, miren esto, la mente está ligada al tiempo, eso ya todos ustedes lo saben, ¿verdad? Pasado y futuro, ¿sí? Mente ligada al tiempo, pasado y futuro, mientras que el corazón está ligado al presente, al eterno presente, a la conciencia de ser, al reino de Dios, el yo soy. Por eso, el proceso de renovar nuestra mente, esa transmutación que ocurre en nuestra mente a través de la sabiduría, tiene como objetivo llevarnos al corazón, que es la cámara secreta, en donde habita el espíritu, en donde habita el yo soy, Dios, que es el amor. Cuando nosotros simplemente llevamos nuestra atención o enfoque hacia el corazón, inmediatamente empiezan a ocurrir cambios favorables en nuestra percepción de la realidad. De pronto dejamos de preocuparnos, sentimos calma, alivio, encontramos la solución que estábamos buscando. Les voy a mostrar algo que cuando yo lo aprendí me encantó, me gustó muchísimo, porque pude entender y saborear que realmente la vida es maravillosa, perfecta. Cuando nos referimos al infierno, siempre decimos que está allá abajo, ¿verdad? Que es abajo, ese escenario de fuego y azufre en donde nos quemamos, ¿sí? El miedo, la culpa, la vergüenza, el caos, la preocupación, la ansiedad, la desesperación, etc. El infierno, abajo. ¿Y cómo se produce todo esto? Todo ese infierno. ¿Qué es lo que da lugar a ese infierno en nosotros? Nuestro drama mental. Cuando vamos en piloto automático. O sea que el verdadero infierno lo estamos viviendo aquí. Entre tanto, que permanecemos totalmente identificados con la mente y ese drama psicológico, mental, que sostenemos de dolor, de sufrimiento. Ahora, si el infierno tiene que ver con nuestra mente, cuando no somos conscientes, cuando vamos en piloto automático, ¿qué es el cielo? El cual, por supuesto, siempre consideramos que ¿dónde está? Arriba, allá, el cielo. Cielo es arriba. Infierno abajo, cielo arriba. Ese escenario de paz, de armonía, de descanso, de gozo, de plenitud, de amor, etc. ¿Qué es el cielo entonces? Pues nada más ni menos que nuestro corazón. La morada del amor, del yo soy, que es Dios. Entonces, aquí va lo que quiero mostrarles. ¿Qué es arriba y qué es abajo? Abajo es la mente inconsciente, ¿sí? Abajo. Y arriba es el corazón, ¿sí? Abajo y arriba. Por lo tanto, si queremos subir, ¿qué tenemos que hacer? Dejarnos caer. Tenemos que soltar nuestro drama sin miedo. Soltar nuestro caos mental para poder subir. Las cosas del espíritu se entienden de una forma diferente, se tienen que entender espiritualmente. Tenemos que dejar ir nuestro caos mental, soltarnos para poder subir, dejarnos caer para subir. Nada malo les va a pasar. La cosa es que estamos tan acostumbrados, tan aferrados a ese drama o caos mental, a ese infierno, que nos da miedo soltarlo. Creemos que si soltamos nuestro drama, que si nos dejamos caer de ese sufrimiento, entonces, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué sería de mí sin mi drama? Dice el ego, tal como enseña el maestro Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora. De tal forma, si lo que ustedes quieren es volar y pasearse por el cielo, por la paz, el gozo, etc., tienen que dejarse caer, soltar el drama mental.
o lo que es igual para ciertos maestros de este tema, el drama psicológico. Cuando estén ahí en ese infierno mental creyendo que tienen que mantenerse en esos estados de dolor, de depresión, en fin, déjense caer. Suéltenlo sin miedo. Suelten eso. No les va a pasar nada malo. Aunque parezca que están perdiendo algo, les aseguro que lo único que van a perder es la idea o la creencia ilusoria de que tienen que vivir separados del amor. Cuando ustedes suelten el drama mental o psicológico confiando en el amor de Dios, entonces podrán elevarse al cielo, a las alturas. Y adivinen qué, como dice el cantante Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital. En el cielo no hay hospital, ¿cómo así? Pues que cuando nos conectamos con el corazón y logramos recibir el elixir de la vida, es decir, que cuando nos elevamos a la vibración del amor, todas las enfermedades se pueden curar. El cuerpo se revitaliza, se energetiza, se desintoxica. En mi caso personal, desde que aprendí a salir del tiempo pasado y futuro, desde que aprendí a soltar el drama de mi ego, mi caos mental o psicológico y a elevarme hacia el amor, a conectarme aquí y ahora con el yo soy en la cámara secreta de mi corazón, a ser consciente de ser, nunca más me volví a enfermar, jamás. Yo siempre fui una persona que cada 2 o 3 meses seguro estaba tirado en la cama, con fiebre, gripa, tomando pastillas, dolores estomacales, musculares, etc. Pero desde que aprendí todo esto que aquí les estoy compartiendo, en serio les digo que nunca me volví a enfermar, jamás. Llevo como 4 años sin saber qué es enfermarme de algo. Y es más, creo que aún me sigo sanando y me sigo mejorando. No he vuelto a pisar un hospital ni a tomar ninguna pastilla para nada. Y eso que me partí el cráneo y estuve en coma con un trauma cráneoencefálico. En un libro, alguna vez leí que Cristo, la sabiduría y el poder de Dios es la medicina universal. Y esto, por supuesto, que es una absoluta verdad. ¿Qué nos detiene entonces para acceder a ese espacio, a la dimensión del amor, en donde podemos obtener, además de paz, calma, gozo, una increíble sanidad para nuestro cuerpo físico? Nos detiene la ilusión del miedo, que es lo opuesto al amor. ¿Por qué digo que es una ilusión? El miedo, porque ya la atravesé. En realidad el amor no tiene opuestos, pero entre tanto que creemos en la ilusión del miedo, pues parece que este es el opuesto. Es una ilusión. Yo ya la atravesé y no me morí. Conocí el amor. Pero para que ustedes también puedan conocer ese amor del Espíritu que sana y que libera, que es incomparable, por supuesto, que no se explica con palabras, con símbolos, sino a través de la experiencia, pues tienen que superar el miedo. ¿El miedo a qué? Andrés, ¿el miedo a qué? A la muerte. Tienen que superar el miedo a la muerte. Este es el miedo que nos detiene de experimentar el amor de Dios. En la Biblia, en el libro de Éxodo capítulo 33, versículo 20, que ya sabemos que es para conocernos a nosotros mismos, no una historia
de personajes antiguos, de cuentos, no son chismes, sino que se trata de nosotros, dice: no puedes ver mi rostro porque nadie me puede ver y vivir. ¿Sí? Ahí está hablando el Espíritu, está hablando Dios. No puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. No puedes ver mi rostro porque nadie puede ver y vivir. ¿Cómo así? O sea, no podemos acercarnos a Dios, al amor, porque nos vamos a morir. No. Recuerden que esto tampoco tiene que entenderse en un sentido literal. ¿Sí? No es ni religión ni tiene que entenderse literalmente. No. Cuando se dice que no podemos ver a Dios, el rostro de Dios, el amor y seguir con vida, no quiere decir que nos va a dar un patatús, que nos va a dar un infarto y que nos vamos a morir. Literalmente, no. Pero sí ocurre en un sentido espiritual algo que es similar o semejante a la muerte. Por eso nos da miedo. Se trata de la muerte del ego. Ese ego que ya no soportamos más, de esa identidad que creemos que somos nosotros, la cual está completamente hundida en el infierno, en el fango de ese drama mental o psicológico. No sé si dentro de este programa, pero sí en alguno de mis videos en Instagram, que se llama No te suicides, hablé un poco de la historia del maestro Eckhart Tolle. Y me gustaría referirme a ella nuevamente aquí para que me puedan entender mejor. Este señor Eckhart Tolle cuenta en uno de sus libros que cuando tenía 29 años ya no se soportaba a sí mismo ni a la vida, que estaba pasando por un momento muy intenso de depresión y de ansiedad, que lo hizo creer que la vida no tenía ningún sentido. Y debido a experiencias del pasado se sentía muy agotado, abrumado, desesperanzado. El caso es que una noche, a sus 29 años, llegó a un punto en el que ya no aguantaba más. Y de repente sucedió algo. Se dio cuenta que dentro de él había dos sujetos. Uno que se sentía totalmente miserable en la vida, ¿sí? Y otro sujeto que era consciente de la situación de ese miserable. Y él explica que sintió cómo se creó un espacio entre su conciencia de ser en el presente y su ego, o esa identidad egoica atrapada en el tiempo, que hasta esa noche había creído que era él, con todo ese drama y caos mental que lo tenía abrumado. Cuando Eckhart Tolle tuvo este despertar de su conciencia de ser y se creó ese espacio y dejó de identificarse con la mente, con el ego y todo el drama psicológico y mental, no es que él se muriera físicamente o que dejara de existir en este mundo, sino que su identidad miserable, egoica, su ego desesperado, desapareció. Murió. Y entonces, como si renaciera o volviera a nacer, porque este es el nacimiento del espíritu, pudo ver la vida nuevamente de una forma maravillosa. Pudo disfrutar de una paz increíble. Y desde ese momento él dice que recuperó el asombro por la vida y la belleza. Así que después de esa noche, Eckhart Tolle nunca más volvió a representar aquella identidad egoica miserable que él creía que era. Nunca más volvió a identificarse con esa forma que él creía que era en el infierno.
A esto es a lo que se refiere Éxodo 33:20. Si nos acercamos al rostro de Dios, al yo soy, a nuestra conciencia de ser aquí y ahora, ese ego que creemos que somos con todo su drama y caos va a desaparecer, va a morir. Y como nuestro ego no quiere morir, pues sentimos miedo. Pero ese miedo es una ilusión que, como les dije antes, tienen que superar. Muchas personas no logran separarse de su ego. Muchas personas no logran ser conscientes de ese espacio que hay entre su identidad miserable y ellos mismos. Así como le ocurrió a Eckhart Tolle y como yo también lo pude experimentar, que es el despertar de la conciencia. Y entonces esas personas totalmente identificadas con su ego miserable en el fango, en el infierno, con todo ese drama, pues terminan suicidándose, acabando con su vida física. Por eso, en mi video, coloqué el título "No te suicides". Cuando yo les digo que para subir al cielo, que es el escenario del corazón, del amor y la conciencia, tienen que dejar a un lado, soltar el drama mental o psicológico, es porque no existe forma alguna de que ustedes puedan pasar a un lugar diferente manteniéndose en el mismo lugar en donde ahora están. No se puede. Esto sería como decir, yo quiero estar en el cielo, pero no suelto el infierno. No, así no se puede. O sueltan el infierno para pasar al cielo, o se quedan en el infierno. La cosa es que como parece que hay que dejarnos caer, nos da miedo. ¿Sí? Pero al cielo no podemos entrar arrastrando el drama de la mente inconsciente, arrastrando al ego miserable o perturbado. ¿Sí? Cuando empezamos a ser conscientes, pues dejamos de ser inconscientes. Entonces, como es preciso soltar esa identificación con la mente inconsciente, esto es semejante a la muerte, pero no para lo que realmente somos, sino para nuestro ego y su drama, que es una ilusión. Hay una frase de Sadhguru, un maestro de la India muy reconocido internacionalmente, posiblemente ustedes lo hayan visto o lo hayan escuchado alguna vez, y la frase me encanta. Dice, abro comillas, la muerte es solo una ficción de los inconscientes. Solo hay vida, vida y solo vida, que se mueve de una dimensión a otra, de una dimensión a otra. Esto es precisamente a lo que me refiero. Cuando queremos pasar de la dimensión de la mente, que es pasado y futuro, el tiempo, a la dimensión de la conciencia, el presente. El estado de percepción que tenemos de nosotros mismos y de la realidad cambian por completo. O sea que no es posible liberarnos del infierno y seguir percibiendo las cosas de la misma manera. Claro que no. Toda nuestra forma de percibir cambia, tal como cuenta Eckhart Tolle en su libro, que recuperó el asombro por la vida y la belleza. No es lo mismo la percepción que tenemos en el infierno que la que adquirimos cuando nos elevamos al cielo. Cuando salimos de la dimensión de la mente inconsciente, pasamos entonces a la vasta dimensión del amor, de la conciencia de ser. Y entonces nos damos cuenta de que en realidad la vida va más allá de nuestro pequeño mundo mental, de ese pequeño drama mental en el que estábamos hundidos. Nos expandimos en nuestra percepción de la creación de Dios. Les aseguro que aquellos que puedan experimentar esto
van a encontrar la fuente más poderosa de sanidad en sus vidas. Pero para que esto sea posible, deben confiar en el amor, sin importar el miedo que siente el ego debido a la pérdida de su drama. Verán que nada de lo que ustedes realmente son puede ser destruido, no. Y que lo único que desaparece o que muere al estar frente al rostro de Dios, o sea, ante el amor, es lo que nos hace precisamente sentir miserables. Posiblemente al principio puede ser que únicamente logren un vistazo fugaz de esa dimensión del amor, porque estamos hablando de acercarnos al rostro de Dios, ¿verdad? Es algo diferente. Pero no importa si únicamente logran conectarse por una milésima de segundo. Vale la pena. Si apenas pueden ver por un instante la dimensión del yo soy, del ser, como lo llama Eckhart Tolle, con la práctica que es la que hace al maestro, podrán cada vez más permanecer en ese lugar que finalmente nos pertenece, porque tiene que ver con nuestro corazón y nuestra conciencia. Eckhart Tolle dice: antes vivía siempre en la mente y de vez en cuando era consciente. Ahora siempre vivo en la conciencia y de vez en cuando uso la mente. Pero Andrés, ¿y ahora? Si esto no es algo fácil o sencillo, entonces ¿cómo vamos a poder agregar, adicionar, añadir a nuestros estados de ira, de miedo, de ansiedad, de depresión, de desesperación, en fin, ese elixir del amor que nos dijiste que era necesario para transmutar todos esos aspectos en beneficios, en oro, y así tener una excelente salud? ¿Cómo? Pues precisamente para eso es que existen todas esas reacciones negativas, para que sí o sí, ustedes y yo decidamos lo más pronto posible empezar a dirigir nuestra atención hacia adentro y buscar el rostro de Dios. El amor que está en nuestro corazón. Para eso es que existen esas manifestaciones de nuestro ser que llamamos negativas. Hagan de cuenta que cada vez que aparece alguna de esas cuestiones en nosotros, es un llamado por parte de Dios para que nos acerquemos a esa otra dimensión del amor, para que tú te acerques a su rostro y puedas conocer los tesoros del cielo, que como les mencioné en alguna de las clases anteriores, son esos tesoros: la paz, el gozo, el amor, la paciencia, la fe. Todos esos tesoros del cielo que podemos adquirir y disfrutar aquí en la tierra, no cuando dejemos este cuerpo físico, sino aquí en la tierra. Y que nadie nos puede hurtar ni se oxidan, porque nunca perecen, son eternos. Como está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 19. Son tesoros eternos, nadie nos los puede quitar. Ahora, sobre este tema les quiero compartir una frase del rey David que está en el Salmo 27, versículo 8, que dice, abro comillas: oye, oh Señor, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Has dicho, buscad mi rostro. Mi corazón ha dicho, tu rostro buscaré, oh Señor. Cierro comillas. Aquí
Lo que quiero que vean es que no van a la deriva, no van por un sendero extraviados, no están navegando solos, no caminan en soledad. Hay un Señor, un Espíritu que oye nuestra voz cuando clamamos, y antes de que nuestro corazón sea dispuesto para buscar su rostro, Él nos ha hecho la invitación de hacerlo. O sea, primero Él nos dijo, busca mi rostro. Y entonces nuestro corazón responde, tu rostro buscaré. Así que, ante todas esas cuestiones que ya sabemos que en realidad no son negativas ni destructivas, desde ahora sepan que es una alarma o un llamado para que se conecten con el amor, para que suelten ese drama mental o psicológico y se dejen caer confiados, porque no van solos. El Señor, el Espíritu les quiere decir, el Padre de la creación, el infinito amor les quiere decir, hey, van conmigo, suelta el drama, no estás solo, no estás sola. Y de esta manera es como nos elevamos al cielo y podemos disfrutar de sus tesoros. No olviden mi testimonio nunca. Si yo no hubiera soltado mi drama mental, no hubiera podido convertirme en quien soy ahora. Y aún seguiría lleno de adicciones, tomando antidepresivos y enfermo. En el 2019 o 2020, jamás me hubiera imaginado que ahora, en este 2024, me convertiría en quien soy. Nunca me hubiera imaginado poder llegar a ser quien ahora soy. Con mis propias fuerzas, cargando ese drama mental, no, soltándolo y conociéndome a mí mismo, mirando hacia adentro, despertando mi conciencia de ser. Haciendo esto que aquí les estoy compartiendo, no solamente ustedes se van a sanar de todo tipo de dolencias mentales y emocionales, sino que además esa radiografía del cuerpo físico va a cambiar. Entonces tendrán un mayor bienestar en todo sentido. Van a poder prevenir enfermedades mentales y físicas a corto y a largo plazo. Ahora sí, ya para terminar esta sección o este módulo, felicitaciones nuevamente para quienes llegaron hasta aquí. Solo les quiero mencionar brevemente un último aspecto, no menos importante, el cual a mí me ha ayudado tremendamente y también a muchas otras personas a mi alrededor, que es la oración. Ustedes no se imaginan el nivel, las cosas increíbles que yo he visto suceder a lo largo de mi vida a través de la oración. Y les puedo asegurar que es una herramienta súper efectiva en este campo de la salud. Tengo ganas de hacer una transmisión en vivo para orar por todos ustedes. Y si la hago, sería antes de que me puedan escuchar diciendo todo esto. De manera que es probable que ustedes me hayan visto en la experiencia practicando la oración. No lo sé aún, es solo una idea. Y esto se está grabando antes de que esa idea se pueda convertir en una realidad. Vamos a ver qué pasa. Sin embargo, voy a hablarles de este tema como si ustedes no supieran nada acerca de la oración, ¿sí? Como si no supieran nada.
Entonces, ¿qué es la oración? Creo que en alguno de los módulos ya lo mencioné. O en el en vivo, si es que lo hice. En el directo, que estoy pensando hacer. La oración no es otra cosa que un acto de comunicación. Es decir, comunicarnos, comunicar algo. Para esto, obviamente, se necesita un emisor y un receptor, ¿verdad? Tú y yo y tú. De lo contrario, no habría ninguna comunicación, no habría oración. Cuando nosotros decidimos orar o comunicar algo, en este caso al Espíritu, al amor, a la luz, al ser superior, a Dios, al Padre, al Uno, etc., obviamente tenemos que tener la certeza o la convicción de que no estamos hablando solos, ¿verdad? Yo sé que tú me estás escuchando. Al principio, si nunca lo has hecho, puede ser que esa certeza o convicción no sea tan grande, porque como en la oración no nos estamos comunicando con alguien de carne y hueso, sino con un receptor que es invisible a nuestros sentidos físicos, pues obviamente las reglas del juego, tal y como estamos acostumbrados, cambian. Pero esto no quiere decir que no haya receptor. Y por otro lado, si no conoces a aquel con quien te estás comunicando, pues esa comunicación tampoco va a ser muy buena. Tiene que haber algún tipo de relación entre el emisor y el receptor. ¿Sí? Tiene que haber una relación. No es lo mismo comunicarnos con alguien cercano, con un amigo o un pariente, a hablar con un completo desconocido. Tomen nuestro caso en particular como un ejemplo. Nosotros nunca nos hemos visto la cara en persona. No hemos estrechado nuestras manos. Nunca nos hemos dado un abrazo. Pero sí hay un tipo de relación. Sí la hay. Entre ustedes y yo. Entre tú y yo. Que nos une y que hace que me estén escuchando. Que tú estés escuchando esto que estoy comunicando. ¿Y cuál es esa relación? La sabiduría. Ustedes están buscando el conocimiento que aquí están recibiendo para poder crecer en cualquier ámbito o área de sus vidas. Asimismo ocurre con el espíritu, con el ser, con Dios. Puede ser que no lo hayas visto, oído, o que nunca lo hayas abrazado. Pero en tu vida llega un momento en el que necesitas acudir a su sabiduría y a su amor para poder avanzar, para poder crecer, para poder obtener paz, sanidad, libertad. Todas estas cosas que el mundo no nos puede proveer. O sea que llega un momento en tu vida en el cual el servicio que el Espíritu presta no se encuentra en ninguna otra parte, con nadie más. Y entonces necesitas relacionarte con Él. Necesitas una relación con el Espíritu. Miremos un ejemplo. ¿Recuerdan esa instrucción del Espíritu que ya hemos estudiado muchas veces, que está en Proverbios 29-25? Que dice, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en Dios estará protegido. O sea, que si realmente ustedes quieren dejar de temerle a los hombres y no seguir cayendo en la trampa, el único ser en el universo que les puede proporcionar la protección adecuada es Dios. ¿Cómo? Confiando en Él. ¿No es esta una gran forma
de crearse una relación entre Dios y nosotros, una relación además de confianza. Aquí vemos el miedo, una de esas reacciones negativas que ocurre allá afuera de nosotros, en la casa del vecino. No, dentro de nosotros. En nuestro interior es donde sentimos miedo, frente a algo que tiene que ver con nuestra experiencia personal, no con la experiencia de nadie más, con nuestra experiencia individual, y que aparentemente se trata de algo mundano, de algo puramente material. El miedo a los hombres, o sea, a la violencia y a la barbarie de la humanidad. Pero en esto, a través de la confianza personal, individual, a través de tu confianza, el Espíritu se presenta como nuestro protector, como tu protector. Vuelvo y les pregunto, ¿acaso no es esta una forma con la que se pretende relacionarnos con el Espíritu, con Dios? Y de manera personal. Con esta confianza es que nosotros soltamos nuestro drama mental o psicológico y nos dejamos caer para elevarnos y conocer la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento. Todo el caos del ego absurdo y el caos del mundo. De manera que es así como podemos empezar a relacionarnos con el Espíritu, con el Ser, a través de su poder sobre nuestras vidas. Un poder que nada ni nadie más puede satisfacer o proporcionarnos. Y aquí quiero recordarles nuevamente el tema sobre el nacimiento del Espíritu. En sus vidas hay un momento en el que tienen que nacer del Espíritu para poder ver el reino de Dios, tal como Jesús le dijo a Nicodemo. ¿Sí recuerdan esta historia que estudiamos? Y esto quiere decir que en nuestra experiencia de vida no solamente estamos condicionados al nacimiento de la carne y a este mundo material de carne y hueso, sino que además hay un momento en el que tiene que despertarse nuestra relación con el reino del Espíritu, o sea, con Dios, y por supuesto nuestra comunicación con Él. La cosa es que si lo que quieres es comunicarte con alguien de carne y hueso, pues ahí está tu mamá, tu papá, tus amigos, tu jefe, estoy yo, etc. Pero si lo que quieres es comunicarte con el Espíritu, con Dios, pues tienes que saber o aprender que no es igual, no es lo mismo. De todas formas, pues si nunca lo intentas, nunca vas a poder saber si el receptor de tu oración es real o simplemente pues, no hay nada. Por eso te invito a que ores hoy mismo y lo compruebes. En este programa hay un espacio dedicado exclusivamente a estudiar las formas en las que Dios se comunica con nosotros. Vuélvelo a mirar. Revísalo nuevamente. ¿Cómo se ora? Pues como ustedes quieran. No hay un formulario de requisitos para que la oración sea aceptada y que seamos escuchados. Obviamente, si sabemos que nos estamos dirigiendo al Espíritu, lo hacemos con respeto, con humildad, sin pretender aparentar un carajo. Sin aparentar nada. Sin creer que podemos ocultar quiénes somos en realidad. Con Dios no hay secretos, estamos desnudos completamente. Lo que sí les recomiendo es que no tengan miedo, no se acerquen con culpa o vergüenza. Estas son ilusiones del miedo, esto es del infierno, no del cielo. En realidad,
Si nos acercamos al amor es para compartir y disfrutar de la gracia que nada ni nadie nos puede dar en este mundo. La llenura del amor incondicional que no se encuentra afuera, ¿sí? Esa verdadera paz y ese verdadero gozo. Y si me preguntan qué se le puede pedir a Dios, porque pues nos gusta pedirle a Dios, ¿verdad? La respuesta está en Mateo 21:22, que dice, abro comillas, y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. O sea que lo que tú creas que puedes recibir, lo puedes pedir en oración. La clave está en creer. Otra forma más para que nos acerquemos creyendo que no estamos hablando solos, ¿verdad? Que nos acerquemos a comunicarnos con Dios creyendo. Ok, en este espacio he tratado de resumir lo mejor posible las verdades, los misterios, secretos, testimonios y demás cuestiones que he vivido, aprendido y aplicado a lo largo de mi experiencia personal, que me sirvieron para mejorar mi salud mental, emocional y física. Y espero que a ustedes, por supuesto, también les pueda servir. Estoy seguro que así será. Recuerden que pueden ver y oír este episodio y los demás las veces que quieran, cuando lo necesiten. Un abrazo para todos y bendiciones, por supuesto. Que estén muy bien. Hasta pronto.